Buenas noches, mi nombre es John Alexander Molano y junto con mis compañeros les vamos a hablar de las políticas macroeconómicas. Yo voy a dar inicio con la política fiscal. La política fiscal es una herramienta fundamental del Estado para regular la actividad económica a través del manejo del gasto público y los impuestos. Su objetivo principal es impulsar el crecimiento económico, distribuir de mejor ingresos y mantener la estabilidad en los precios y los empleos. Entre sus instrumentos principales se encuentra el gasto público, como las inversiones en infraestructura, educación o salud, y los impuestos, que son la fuente principal del ingreso del Estado. Cuando el gobierno aumenta los gastos o reduce los impuestos, busca estimular la economía. En cambio, cuando lo reduce o aumenta los impuestos, busca controlar la inflación. Las autoridades responsables en Colombia es el Ministerio de Hacienda y de Créditos Públicos a través de la Dirección General de la Política Macroeconómica y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocidas como la DIAN, que se encargan de ejecutar las decisiones fiscales. Entre sus ventajas, la política fiscal permite distribuir los ingresos y estimular la economía en los tiempos de crisis. Sin embargo, también tiene desventajas como los riesgos de déficit fiscal o endeudamiento público, cuando el gasto es mayor que los ingresos. Un ejemplo histórico es el Plan de Marx, aplicado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde el aumento de los gastos públicos permitió la construcción económica en Colombia. Ejemplos recientes son los paquetes fiscales que estimuló durante la pandemia del COVID-19, que ayudaron a sostener el empleo y la producción. En resumen, la política fiscal es clave para equilibrar la economía, apoyar a los vulnerables y promover el desarrollo sostenible en el país. Le doy paso a mi compañera para que continúe con la siguiente. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la política monetaria, empezando con los objetivos, que son aquellos que buscan mantener la estabilidad económica de un país mediante el control de la cantidad de dinero y las tasas de interés. Estos son la estabilidad de precios, que es el objetivo principal, que busca controlar la inflación, que los precios no suban demasiado y evitar la deflación, que los precios bajen excesivamente. Una inflación baja y estable favorece el crecimiento económico. También tenemos la estabilidad del valor de la moneda, que busca mantener el poder equitativo del dinero dentro del país y la estabilidad del tipo de cambio frente a otras monedas para evitar fluctuaciones bruscas. También tenemos los instrumentos utilizados, que estos son operaciones de mercados abiertos que consisten en la compra de ventas de títulos, valores por parte del Banco Central. Si compran unos títulos, aumenta el dinero en circulación. Y si venden títulos, reduce el dinero en circulación. También tenemos la tasa de interés de intervención, que es la tasa que el Banco Central cobra o paga a los bancos comerciales por los préstamos o depósitos. Si sube la tasa, se encarece el crédito, y si baja la inflación, si baja la tasa, se estimula el crédito y aumenta la actividad económica. También tenemos las autoridades responsables, que es el Banco Central, que es la máxima autoridad monetaria en Colombia. Esta función cumple el Banco de la República, que sus responsabilidades incluyan formular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia. También controlar la inflación y velar por la estabilidad de precios. Regular la cantidad de dinero en circulación. Fijar la tasa de interés de intervención y administrar las reservas internacionales. Una de sus ventajas son la estabilidad económica, que ayuda a reducir los ciclos de crisis o recesión, manteniendo un crecimiento equilibrado. También tenemos la flexibilidad, que estas son las medidas que pueden modificarse con rapidez según las condiciones económicas. Por ejemplo, en subir o bajar las tasas de interés,
y también el fomento del empleo y la producción, que este busque estimular el crédito y la inversión, que se pueda aumentar la demanda y generar más puestos de trabajo. También tenemos desventajas, que en estas también tenemos los efectos tardíos, que son las medidas monetarias que no producen resultados inmediatos, que puede pasar tiempo antes de que se note su impacto en la economía. También mejor eficacia en recesión, que cuando hay poca demanda o desempleo alto, al bajar las tasas de interés puede no ser suficiente para reactivar la economía. Y un ejemplo histórico sería el aumento de las tasas de intereses para frenar la salida de capitales y estabilizar el tipo de cambio. También el redujo de la cantidad de dinero en la circulación para contener la inflación. Este se adoptó en el 1999 el régimen de flotación cambiaria, permitiendo que el valor del peso se determinara libremente por el mercado. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, yo voy a hablar sobre la política cambiaria. La política cambiaria pues se refiere a las acciones que toma pues un país para regular el valor de su moneda nacional frente a las monedas extranjeras. El objetivo principal es que pueda mantener la competitividad externa, o sea, es decir, que los productos nacionales sigan siendo atractivos en el mercado internacional y asegurar pues la estabilidad del tipo de cambio, que no haya grandes como fluctuaciones bruscas en el valor de las monedas. Entonces, para lograr esto, se utilizan varios mecanismos, que entre ellos está la intervención en el mercado cambiario, que significa cuando el Banco Central compra o vende divisas, cuando las monedas extranjeras para influir en el valor del peso o moneda local. También pues, se pueden aplicar diferentes sistemas de tipo de cambio, como las tasas fijas, que quiere decir que un valor establecido pues sea constante, flotantes en el valor, que se determina por una oferta o una demanda, o también controladas en una mezcla entre ambas. También se usan las reservas internacionales, que son cuando las monedas extranjeras que el país tiene guardadas para intervenir si es necesario. Entonces, los responsables de llevar a cabo de esta política son el Banco Central y el ministro de la Hacienda, que es cuando los beneficios de una política cambiaria influyen en facilitar las exportaciones, porque un tipo de cambio se establece un cambio competitivo y hace que los productos nacionales pues sean más baratos para otros países. También pueden controlar la volatilidad cambiaria, que es evitar los cambios bruscos que pueden afectar la economía y atraer la inversión extranjera, y las inversionistas, pues ellos prefieren que los países tengan estabilidad monetaria. Sin embargo, también existen pues los riesgos, como las posibles pérdidas de reversa internacionales si es el Banco Central, que pues interviene mucho, y el riesgo que reduce y aumenta la inflación por productos importados más caros, y que a esta política pues que puede distorsionar el comercio exterior si no se maneja adecuadamente eso. Entonces, pues un ejemplo histórico del sistema es que Limpe, creo que se dice así, pues que utilizó en Chile en los años 80, donde el tipo de cambio pues se ajustaba gradualmente, y también las intervenciones de Banco de la República de Colombia en el 2022 para evitar las devaluaciones de esas fuertes. Entonces, paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre la política comercial. Como objetivo principal es impulsar el crecimiento económico del país, proteger la rama de producción nacional y crear empleo y mejorar el bienestar de los consumidores, y promover la cooperación internacional en temas de interés nacional. Esto busca equilibrar el comercio con otros países para fortalecer la economía interna. Como instrumento utilizado tenemos las siguientes herramientas que se usan en el Estado para regular el comercio exterior. Como primero es aranceles e impuesto a las importaciones.
Son cobros que se aplican a los productos extranjeros para proteger la producción nacional. Tratos de libre comercio del TLC, acuerdos entre países que reducen o eliminan impuestos al comercio para facilitar la compra y venta de bienes y servicios. Subvenciones a las exportaciones, apoyo o incentivos que el gobierno da a las empresas nacionales para exponer más. Como autoridades responsables son las instituciones que aplican y controlan esta política en Colombia son como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Aduanas y Comercio Exterior. Como una de las ventajas es fomentar la producción nacional, incrementar los ingresos por importaciones, mejorar las relaciones internacionales, es decir, que ayuda al país a crecer económicamente y a tener más presencia en el comercio mundial. Una de las ventajas es que pueda generar dependencia externa, como el riesgo de guerras comerciales entre países, aumento de precios internos si hay restricciones o impuestos altos. En otras palabras, se puede decir, si no se maneja bien, puede afectar a los precios y generar conflictos comerciales. Como uno de los ejemplos históricos de la aplicación es cuando Colombia impone cuotas de importación de azúcar para proteger a los productores nacionales o cuando firman tratos de libre comercio con otros países, lo que permite ampliar sus mercados y fortalecer las exportaciones. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la política de ingresos y salarios. Esta política de ingresos y salarios es una herramienta macroeconómica utilizada por los gobiernos para regular los niveles de remuneración productiva y distribución del ingreso dentro de una economía. Su principal objetivo es mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza entre la población. En los instrumentos utilizados encontramos la fijación del salario mínimo, control de precios, acuerdos entre estados, empresarios y trabajadores. En las autoridades responsables, esto lo regula el Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo, comisiones tripartitas. Y en ventajas tenemos que la política de ingresos y salarios busca equilibrar tres aspectos claves, que es el poder de adquisición de los trabajadores, la rentabilidad de las empresas, la estabilidad de los precios y la economía en general. También tenemos que el gobierno fija o regula aumentos salariales mínimos y máximos establecidos como políticas como el salario mínimo legal de acuerdo a los colectivos de trabajo. La relación en la inflación, tenemos que uno de los propósitos de esta es evitar que los aumentos salariales generen pues una presión inflatoria, es decir, que los precios suban por encima de la productividad real. En la vinculación con la productividad, que también es una característica, está que los aumentos en los salarios deben corresponder a mejorar la productividad laboral, evitando desequilibrios entre lo que se produce y lo que se paga. Una de las desventajas de este es que puede desincentivar la inversión si los costos laborales suben demasiado. También es difícil sostener a largo plazo. En un ejemplo de esta, tenemos que en Colombia el salario mínimo se define cada año a través de la Comisión Permanente de Concertación, Políticas Salariales y Laborales, donde participa el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Bueno, y para terminar esta política, puedo decir que es fundamental para lograr un desarrollo económico equilibrado y justo si se aplica correctamente, o sea, puede fortalecer la economía, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, pues requiere como un equilibrio cuidadoso entre los intereses de los trabajadores, las empresas y el Estado para evitar efectos adversos con la inflación o el desempleo. Le doy paso a mis... Bueno, voy a hablar sobre la política exterior. La política exterior pues es el conjunto de decisiones, estrategias y acciones que un gobierno implementa para manejar interacciones y relaciones con otros estados y también organismos internacionales y otros factores globales. Entonces, pues su objetivo principal es que ellos buscan fundamentar
y proteger y también promover los intereses nacionales. Entonces, pues principalmente a través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y el impulso del comercio y la inversión con otras naciones. Como uno de los instrumentos de la política exterior es que se utiliza diferentes herramientas o instrumentos para manejar las relaciones de un país con el resto del mundo. Estos instrumentos permiten fortalecer los lazos internacionales, promover el comercio, atraer inversión extranjera y mantener la paz y la cooperación global, ya que uno de los principales instrumentos son 5 puntos que como primero tenemos los tratados y acuerdos internacionales, como segundo tenemos la diplomacia, como tercero la cooperación internacional y cuarto organismos multilaterales. Y como quinto tenemos las relaciones bilaterales y multilaterales. Bueno, las autoridades responsables de esta política es el conjunto de acciones y decisiones estratégicas que el Estado adopta para mantener y fortalecer relaciones con otros países y organismos internacionales. Su propósito, pues, es defender los intereses nacionales en el ámbito internacional, promover la cooperación, el comercio, la seguridad y los derechos humanos y contribuir con la paz mundial. Las ventajas de la política exterior son los beneficios que obtiene un país al mantener buenas relaciones con otras naciones y participar activamente en asuntos internacionales. Uno de ellos es fortalecer las relaciones internacionales que permite crear vínculos de cooperación, amistad y respeto mutuo entre países. Otro tenemos que impulsa el comercio y la economía, que favorece los acuerdos comerciales, la inversión extranjera y la apertura de nuevos mercados para los productos nacionales. Le doy paso a mi compañero. Bueno, un buen ejemplo de la política exterior en Colombia es la relación con Venezuela. Durante varios años las fronteras entre los dos países estuvieron cerradas y eso afectó mucho el comercio y a las personas que viven cerca porque no podían ni vender sus productos. Ahora el gobierno colombiano ha trabajado para reabrir la frontera y mejorar la comunicación con Venezuela. Gracias a eso, pues muchas familias que estaban separadas pudieron reencontrarse y los comerciantes han podido volver a vender sus productos a buen precio. Esto muestra cómo la política exterior ayuda a mejorar la economía y a crear más empleos y también a mantener la paz y el respeto entre dos países vecinos. Muchas gracias.